Muy buenas tardes a todos. ¿Verdad? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta segunda reunión. Hace rato también participamos en la primera reunión, pero me da gusto que el día de hoy esté con nosotros. Créame que el día de hoy nosotros venimos, pero detrás de lo que estamos haciendo, detrás de usted está Dios. Dios está detrás de usted, trayéndolo, abrazándole, animándole a que usted conozca más a nuestro Dios. Porque Dios es bueno. ¿Usted lo cree? ¿Por qué no se pone de pie, salude a 3 personas y dígale, Dios es bueno contigo? Qué bueno que estás con nosotros, dígale, qué bueno que estás con nosotros. Y qué bueno porque Dios es bueno con nosotros. Pues le damos gracias a Dios porque sabe usted está en la familia de Dios. Usted está en la familia de Dios. Quiero decirle que el pastor Chico, a quien aprecio mucho, a su esposa, la pastora Ana, pues nos da mucho gusto el poder acompañarles y le damos gracias a Dios por sus vidas, porque ellos son los pastores y sus pastores, y la verdad les queremos, les amamos, les respetamos a los pastores, y estamos agradecidos por la invitación que nos hicieron para estar con ustedes. Nosotros, mi esposa y yo, estamos pastoreando la iglesia por una nueva vida en la colonia Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues un cordial saludo de parte de toda la iglesia de la ciudad de Puebla. Muy buenos días, nos da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde ya y reciban un caluroso saludo desde la Iglesia por una Nueva Vida en la colonia de Bosques de San Sebastián. Y bienvenidos, nos da mucho gusto que estés aquí en esta mañana ya tarde hermosa y tú vas a recibir un mensaje que va a transformar tu vida. Bienvenidos. Pues vamos a disponer nuestro corazón para leer la palabra de Dios. Le animo a que abra su corazón en esta mañana. Quizás tenga preocupaciones, dejó la lavadora puesta con la ropa, lo que sea. Pero hoy es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Así que tiene que hacer todo a un lado y buscar lo que Dios tiene para usted en esta mañana. ¿Qué le parece? Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero el que verdaderamente necesitamos que nos hable es Dios a nuestro corazón. Padre mío, gracias por esta mañana. Gracias por todas las familias que están aquí reunidas. Y te pedimos en esta mañana que tú te manifiestes en cada corazón. Que seas tú el que hable a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Que toques corazones y que tú hables a la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Porque te necesitamos, Señor. Necesitamos una palabra tuya en nuestras vidas. Necesitamos que tú hables a nuestro corazón. Así que abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y que hoy tu palabra sea revelada. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que tú traigas cambios y transformación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas y vamos a leer hoy una historia de un hombre chaparrito. Usted ya sabe quién es ese chaparrito, ¿verdad? Vamos a leerla.
Y vamos a Lucas capítulo 19. El Evangelio de San Lucas capítulo 19. Por cierto, en la ciudad de Puebla se está proyectando una película que se llama Pablo, el apóstol Pablo. Se la recomiendo, usted puede ir, no sé si se esté proyectando aquí en la ciudad de Teciutlán, hermanos, ¿no? Dice próximamente, pero se las recomiendo, es una buena película. Si usted va a Puebla, pues esperemos que todavía esté en esta semana, pero vea esta película, se llama El apóstol Pablo. Y en esta película se relata la vida de Pablo, pero ya en los últimos momentos. Y vemos cómo ahí es el evangelista Lucas está con él. Lucas, fíjate, Lucas fue un creyente, un discípulo del Señor, pero Lucas no vivió con Jesús, sino Lucas es un médico que conoció a Pablo y que Lucas redactó y escribió todo lo que sucedió, aunque Lucas no vivió directamente con el Señor Jesús. Pero Lucas era un hombre letrado, era un hombre preparado, que supo recuperar y entrevistar a todo lo que sucedió en aquel tiempo. Y lo escribió y lo puso en este evangelio, el evangelio de Lucas. Vamos a leer esta historia que está en Lucas capítulo 19. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba este varón? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esta es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeño de estatura y que todavía hoy, hasta la fecha, el nombre de Zaqueo lo seguimos recordando en muchas ocasiones, sobre todo cuando nos han saqueado. ¿Ya se acordó? Este nombre de Zaqueo en realidad se hizo un verbo. Y saqueo es símbolo de robo. Saqueo es símbolo de quitar, de robar. Yo recuerdo hace mucho tiempo que decían: no nos volverán a saquear, ¿verdad? Y nos saquearon. La palabra de saqueo inicialmente pues no tenía nada que ver con eso, pero hoy en día conocemos esa palabra por su significado. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Dice la Biblia que era un hombre rico, pero algo que me agrada de Zaqueo es de que Zaqueo quería conocer a Jesús. A pesar de todos sus errores, a pesar de todo lo malo que pudiera hacer Zaqueo, Zaqueo era un hombre que quería conocer a Jesús como usted y como yo. Dígale: qué bueno que quieres conocer a Jesús, a la persona que está a su lado.
No le vaya a decir Zaqueo. Nada más dígale, qué bueno que quieres conocer a Jesús. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Hermano, es muy importante que usted quiera conocer a Jesús. Esta es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para conocer a Dios. Muchos queremos conocer a Dios y preguntamos a mucha gente, oye, ¿cómo es Dios? Y unos te van a decir, bueno, Dios aprieta pero no ahoga, ¿verdad? O si no va a decir, oye, yo quiero conocer a Dios. Y el otro te va a decir, al que madruga. Oye, ustedes conocen bien a Dios. O si no, va usted a decir, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? Y cuando usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que nada de eso existe. Usted no puede conocer a Dios usted solo. Mucha gente dice, es que hay muchos caminos para conocer a Dios, pero no es así. Hay un solo camino para conocer a Dios. Y ese camino se llama Jesús. Jesús es el único medio para que usted pueda conocer a Dios. Yo recuerdo que antes quería conocer a Dios buscando a los platillos voladores y a los extraterrestres, pero ese era el camino incorrecto. En otra ocasión hay mucha gente que quiere buscar a Dios a través del horóscopo, otros a través de los, ¿cómo se llama? De la física, ¿cómo se llama? De la metafísica. Hay mucha gente que quiere conocer a Dios de muchas maneras. Hay otros que quieren conocer a Dios a través de la masonería, a través de la brujería, a través de la hechicería. Pero hermano, solo hay un solo camino. Jesús dijo en Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No hay otra manera de conocer a Dios. Para conocer a Dios usted tiene que conocer a Jesús. En una ocasión Felipe le decía, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿me has visto tantas veces y no te has dado cuenta que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El que me ve a mí, dice, ha visto al Padre. ¡Wow! ¡Qué increíble aseveración! Por eso la gente decía, no, Jesús está loco. ¿Cómo es de que yo si lo veo a Él estoy viendo a Dios el Padre? Pero es la verdad. Es la verdad. Por eso es de que usted no va a poder conocer a Dios a través de ninguna religión si no busca a Jesús. Amén. Así que diga a la persona que está a su lado, estás en el lugar correcto. Porque aquí hablamos de Jesús para conocer a Dios. Entonces, Zaqueo era un hombre que, dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era chaparrito. Hermanos, pero a veces los chaparritos son tremendos. ¿Sabía que Napoleón era una persona chaparrita? Y Napoleón, francés, conquistó bastante terreno. Benito Juárez también era chaparrito, pero todo lo que hizo. Así que si usted es chaparrito, usted tiene esperanza. Tenemos esperanza. Y dice la Biblia, dice, versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. En algunas Biblias dice que era una higuera. Era un árbol que daba higos. Y veamos cómo Zaqueo se subió a un árbol.
Mira, Zaqueo era jefe. Era un jefe de varios que estaban a su cargo. Vamos a llamarle, era un gerente. Zaqueo era un gerente. Trabajaba para un gobierno extranjero. Le pagaban en dólares a Zaqueo. ¿Para qué gobierno extranjero trabajaba Zaqueo? Para los romanos. Fíjate, los romanos le pagaban a él. Pero era mal visto Zaqueo porque él recolectaba los impuestos del pueblo de Israel. Por eso no lo querían. Pero entonces Zaqueo era una persona importante. Zaqueo tenía un buen puesto. Zaqueo trabajaba para un gobierno importante. Pero fíjate que Zaqueo no le importó subirse a un árbol para conocer y para ver a Jesús. ¿No le da gusto eso? No le dio pena. No le dio pena. Se subió a un árbol. ¿A cuántos de nosotros nos da pena cuando nos dicen, tú eres cristiano? Ay. ¿Verdad? Uno se esconde a veces. Pero a Zaqueo no le dio pena. Hermano, dígale a la persona que está a su lado que no te dé pena que conoces a Jesús. A Zaqueo no le dio pena, se subió, estuvo en el árbol y estaba esperando a Jesús a que pasara por ahí. Lo estaba esperando. Decía, yo quiero conocerlo, yo quiero verlo. Había escuchado los milagros y las maravillas que Jesús había hecho. Y por eso fue a buscarlo a él. Hermano, quizás a ti te hayan invitado, pero yo sé que Dios ha hecho maravillas y quizás tú las hayas escuchado. Y créelas, porque para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Quizás estés pasando por una necesidad, estés pasando por un problema, estés pasando por una situación difícil, pero déjame decirte que para Dios todo le es posible. Y que si estamos con Dios, las cosas van a cambiar para bien y no para mal. Debemos de tener esa fe, esa seguridad de que cuando estamos con Dios, todo es posible. Zaqueo era un hombre que ya empezaba a tener fe. Quería porque escuchaba de Jesús y fue y se subió y esperó a que pasara el Señor Jesucristo por esa calle allá en Jericó. Y después dice en el versículo 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oiga, ¿Zaqueo conocía a Jesús? No. ¿Jesús conocía a Zaqueo? De la misma manera, Jesús te conoce a ti. De la misma manera Jesús nos conoce a cada uno. Y fíjate que Jesús le dijo, Zaqueo. Yo creo que Zaqueo en su mente dijo, ¿y quién le dijo que me llamo así? ¿Verdad? Se sorprendió. Pero quiero decirte, hermano, que Jesús conoce tu vida. Jesús conoce tu corazón. Y si tú estás acá, no es por una casualidad. Dios te ha estado buscando y te ha estado llamando de una y de otra manera. Ha Él hablado quizás a través de otras personas para que tú escuches las maravillas y milagros que Jesús ha hecho en la vida de otros, pero que también Jesús puede hacer en tu propia vida. Tú no estás aquí por casualidad. Estos son los tiempos en que todo el mundo tiene que conocer a Jesús. Han pasado 2000 años y aún el mundo no ha conocido a Jesús. Pero hoy es tiempo de conocerlo y de conocer a Dios. Amén. Y entonces Jesús sabe y nos conoce a cada uno de nosotros. Él te conoce por tu nombre.
Él te conoce a ti por tu nombre. Y así conoció a Zaqueo y le dijo, date prisa. Wow, y le dijo, date prisa. ¿Sabes por qué? Porque entre más rápido tú conozcas a Jesús, más rápido va a cambiar tu vida. Y le dijo, bájate, desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, cuando vemos la palabra casa en la Biblia, significa a cada uno de nosotros. Tú eres la casa. Cuando usted ve en la Biblia que habla de casa, se refiere a una persona, ¿verdad? A una persona. Y cuando Jesús le dijo, ven, desciende, porque hoy quiero posar en tu casa, ¿qué cree que le estaba dando a entender? Hoy quiero estar en tu corazón, Zaqueo. Hoy quiero estar contigo, Zaqueo. Hoy quiero hacer cosas en tu vida, Zaqueo. Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él viene porque quiere hacer cosas buenas en nosotros. Y entonces Zaqueo, Jesús le dijo a Zaqueo, date prisa porque hoy, ¿sí le dijo hoy? Hoy. Y esto también es para ti. Esto también es para ti. Diga a la persona que está a su lado, hoy Jesús quiere estar en tu vida, ¿verdad? Hoy Jesús quiere dirigir tu vida. Hoy. No soy político, ¿verdad? Pero hoy. Hoy Dios quiere Jesús estar en tu vida. Así que no estás aquí por casualidad. El Señor te ha llamado de una o de otra manera. Te ha llamado para que tú le conozcas. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y ¿qué dice que hizo? Lo recibió con gozo. Así tenemos que recibir a Jesús. Lo tenemos que recibir con gozo en nuestro corazón. Porque Él viene para bien. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene cosas buenas para nosotros. Dios es el único Dios de amor. Él en esencia es amor. Dice la Biblia, porque Dios es amor. Así que no le tenga miedo a Dios. No le tenga miedo a Jesús. Mucha gente dice, es que yo no me quiero acercar a Él porque me tengo que portar bien. ¿Sí o no? Pero lo que no ve es de que Dios le va a amar y le va a mostrar de tal manera su amor que por sí solo va a dejar aquello que no le sirve. Amén. Repita conmigo, el amor de Dios transforma mi vida. Todos necesitamos ser amados por Dios, ¿verdad? Todos necesitamos. Por eso es de que Dios da ese primer paso para mostrarte su amor. Seguimos leyendo. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre con un hombre bueno. No. ¿Cómo era Zaqueo? Pecador. ¿Hacía cosas malas? ¿Decía mentiras? ¿A quién se parece? Hermano, todos nos parecemos a Zaqueos. Todos, no por la estatura, pero todos nos parecemos a Zaqueo. ¿Estamos ahí? Fíjate cómo era Zaqueo. Zaqueo, dice la Biblia que era un hombre rico. O sea que Zaqueo tenía lana y acumulaba dinero. ¿Qué significaba eso? ¿Que le gustaba el dinero a Zaqueo? Zaqueo tenía avaricia en su corazón. Zaqueo era un hombre que le gustaba el dinero y que lo acumulaba. Yo me imagino que Zaqueo todas las noches
sacaba sus bolsas de monedas y empezaba a contar sus monedas. Una persona que es avariciosa busca el dinero nada más. A veces nosotros nos apasionamos en nuestro trabajo, ¿sí o no? Y al trabajo, y si viene un tiempecito extra, nos quedamos. Y si hay que trabajar el domingo, no importa. Aunque no vaya a ningún otro lado, me voy a sacar dinero. A veces amamos el dinero, hermano, y Dios quiere que lo amemos más a Él. Entonces, Zaqueo era un hombre que era avaro. También era un hombre, imagínese cómo era Zaqueo. ¿Cómo cree usted que era Zaqueo? ¿Quién me quiere decir algo? Además de que era codicioso, que le gustaba el dinero, ¿qué otra característica usted cree que tenía Zaqueo? Bueno, tramposo también, envidioso también puede ser. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero a lo mejor, ¿verdad? ¿Cómo tenía su corazón Zaqueo? ¿Qué otra cosa había en el corazón de Zaqueo? Cruel quizás, porque robaba y no le importaba los demás. Idolatría al dinero, ¿verdad? ¿Cómo es de que él tenía sus riquezas? Porque él cobraba los impuestos y decía, mira, tú me tienes que pagar 1,000 pesos, 500 para mí y 500 para Roma, ¿verdad? Y luego iba con Eddie, ¿verdad? Y Eddie debía 10,000 pesos, 5,000 para mí y 5,000 para Roma. Y todo ese dinero, ¿verdad? Él lo iba acumulando. Claro que ellos decían, ¿y por qué nos quitas el dinero? ¿Por qué nos robas? Y todavía se lo das a los extranjeros. Y además tú te quedas con mi dinero. Entonces Zaqueo era un hombre probablemente mentiroso, robaba, ¿verdad? Lo que decimos hoy, tranza, saqueo, ¿verdad? Amaba el dinero, quizás mentía, engañaba. El hermano ya le puso otra virtud a Zaqueo. Pero Zaqueo no era una blanca paloma. ¿Estamos ahí? Además Zaqueo, mira, era... ¿Cómo era Zaqueo? No hay nadie de Monterrey acá, ¿verdad? Pero Zaqueo no daba, sino todo pedía y todo lo quería acumular Zaqueo. Entonces, fíjate lo que dice, era un hombre pecador, pero a pesar de que era un hombre pecador, Zaqueo quería conocer a Jesús. Después dice la Escritura, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Verdad? Había entrado a posar con un hombre pecador. Yo te pregunto, ¿Jesús a quién vino? ¿A los enfermos o a los sanos? ¿A los sanos? Por aquí dijeron unos. A los enfermos. A veces nosotros, ¿a quién Jesús vino también? ¿A los pecadores o a los justos? Yo antes pensaba que para conocer a Dios primero tenía yo que ser perfecto y luego acercarme a Dios. ¿Sí o no? Yo decía, mi mamá me decía, vete a confesar. Y yo decía, híjole, irme a confesar. Pero yo pensaba que si me confesaba, que si era yo perfecto, entonces podía ser aceptado por Dios. Pero te voy a decir algo, es una gran mentira. Dios nos acepta como pecadores porque Él quiere primero cambiarnos y transformarnos, porque lo necesitamos. ¿Estamos ahí? Dígale a su vecino, necesitamos a Jesús. Lo necesitamos. Por eso Jesús se acercó a él. Sin embargo, los fariseos y los sacerdotes
veían a Francisco y decían, ay no, ¿cómo voy a juntar con Francisco? Eso eran los sacerdotes y los fariseos. Claro que cuando Jesús se acercaba a Francisco decían, pero ¿cómo es posible que Jesús se acerque a él? Porque Jesús se acerca a todos nosotros. No importa cuántos pecados haya usted cometido, Jesús se acerca a ti. No importa cuántos errores usted haya cometido, Jesús se acerca a ti para traer cambios en tu vida. Amén. Y entonces se acercó el Señor a él, y porque era un pecador, necesitaba a Jesús. Pero vea lo que sucede después. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, ¿qué dice? Doy a los pobres. Dios mío, ¿de dónde sacó esa idea Zaqueo? ¿De dónde sacó esa idea Zaqueo? Si Zaqueo no era así. Cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, quiero decirte que Zaqueo empezó a tener una transformación de su vida. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Jesús va a traer un cambio y una transformación en nuestras vidas. Cuando yo empecé a ir a las reuniones, hermano, mi esposa entraba y yo me quedaba en la puerta. Yo no tenía a Jesús, me acercaba a Jesús. Y yo decía, qué fuerte tocan ahí, de veras. Yo no sé cómo aguantan estar ahí. Y yo esperaba a mi esposa y ya salía, vámonos ya. Pero yo no me quería acercar. Pero cuando yo empecé a conocer a Jesús, véanme ahora estoy adentro. Ya estoy adentro. Cuando tú conoces a Jesús, va a haber cambios en tu vida. De la misma manera como Jesús trajo cambios en la vida de Zaqueo. Y fue tan grande el cambio que Zaqueo fue transformado, porque vea lo que dice: doy la mitad de mis bienes a los pobres. Otra vez, voy a repetírselo: doy la mitad de los bienes a los pobres. Le voy a preguntar, imagínese usted cuánto tiene. Vamos a poner 20,000 pesos. Yo sé que usted tiene más, pero usted tiene 20,000 pesos ahí de sus ahorritos, de todo. Pero es que él dice también de sus bienes. Fíjate, quiero que leamos esa parte. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie al Señor, le dijo aquí el Señor, la mitad de mis bienes. O sea que estaba incluyendo sus terrenitos, estaba incluyendo sus casas, estaba incluyendo su auto, estaba incluyendo todo. Y dijo: la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Vamos a poner 20,000 pesos para usted. Si usted tuviera 20,000 pesos el día de hoy, en este momento, ¿qué haría con esos 20,000 pesos? Le voy a preguntar, ¿usted le daría 10,000 pesos a los pobres de aquí de Teciutlán? A ver, quiero hacerles esa pregunta. ¿Usted le daría 10,000 pesos a los pobres de Teciutlán? ¿Sí, de veras? Denle 20,000 pesos a la hermana, a ver si es cierto. Créanme, es algo difícil. Bueno, te la voy a poner más barata. Imagínate que tienes 1,000 pesos. Vienes bien contento con tus 1,000 pesos. Y ahora dale 500 pesos a los pobres. Hermanos, si luego no queremos ofrendar, ahora dale 500 pesos a los pobres. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Eso fue lo que hizo Zaqueo. ¿Te das cuenta del cambio que tuvo Zaqueo? Y después, fíjate lo que hizo Zaqueo. Fíjate,
Y después dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué? ¿Cuánto iba a devolver a los que les había robado? 4 veces. Imagínate que tú eres Zaqueo. Ya le diste de 20,000 pesos, ya le diste 10,000 pesos a los pobres. ¿Cuántos te quedaron? 10,000. Ahora, de esos 10,000, ¿a cuántos usted cree que Zaqueo les debía? ¿A cuántos usted cree que Zaqueo le debía? ¿A cuántos? A mucha gente. Yo creo que se formaban todos ahí afuera de su casa. Y Zaqueo había dicho, les voy a dar 4 veces lo que les he robado. Hermanos, Zaqueo empezó a sacar su dinero. Zaqueo sacó todos sus ahorros. Y se formaron todos. Y a cada uno le fue dando 4 veces lo que les había robado. Mira, si al menos a uno le debía 1,000 pesos, le quedaban 10,000 pesos, al primero ¿cuánto le tenía que dar? 4,000. Y al segundo, y al tercero, ya no había. Hermano, Zaqueo renunció al amor al dinero. El cambio que Jesús trajo a su vida fue tan grande, que Zaqueo dejó de ser codo. Zaqueo dejó de robar. Zaqueo se convirtió de un corazón codicioso, amante al dinero. Cuando Jesús llegó a su casa, Zaqueo se convirtió y tuvo un corazón. ¿Qué manera era el corazón de Zaqueo ahora? ¿Un corazón cómo? De carne, ok, pero ¿cómo era un corazón ahora? Dador. ¿Cómo se dice un corazón dador? Dadivoso. Ahora Zaqueo tenía un corazón generoso. ¿Te das cuenta? Zaqueo invitó a su casa. Había fiesta en su casa. ¿Tú crees que Zaqueo no tenía pleitos con los demás? Pero ahora los invitaba a su casa. Ahora Zaqueo los recibía. Es decir, que ahora Zaqueo los perdonaba. Había perdonado a todos aquellos que lo tenían, que lo habían ofendido. Acuérdate que no lo dejaban pasar en la calle. Decían, ahí viene Zaqueo, ponte para que no pase. Lo rechazaban a Zaqueo. Zaqueo tuvo que perdonar. Zaqueo tuvo que tener un corazón generoso ahora, porque Jesús había llegado a su vida. ¿Estamos ahí? Y fíjate lo que dice el Señor Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido, ¿qué dice la Biblia? Hoy ha venido, ¿qué dice? La salvación a esta casa. A ver, ¿cómo que llegó la salvación? ¿A qué se refiere que llegó la salvación a esa casa? ¿De qué Jesús había salvado a Zaqueo? Porque dice Jesús, hoy ha llegado la salvación de esta casa. ¿De qué lo salvó? ¿De qué lo salvó? De su pecado. ¿De qué lo salvó específicamente? De la avaricia. ¿De qué más lo salvó? De la mentira. ¿De qué más lo salvó? Del rechazo. ¿De qué más lo salvó? Del robo, de la mentira, del cohecho.
Y hubo un cambio en Zaqueo, y la Biblia dice que eso es lo que se llama salvación. Hermanos, muchas veces hemos pensado que la salvación es un boleto al cielo, pero la salvación es la transformación del hombre, de un hombre saqueador a un hombre generoso. Cuando tú conoces a Jesús así como estás, Él te recibe, pero Él va a traer cambios a tu vida para que de un hombre pecador seas transformado en un hombre justo. De un hombre que amaba el dinero, fue transformado a un hombre que era generoso. Repita conmigo: la salvación es transformación. Cristo vino a salvarnos de la maldad que había en nuestro corazón. Cristo vino a salvarnos de la maldad, de lo malo que teníamos en nuestro corazón, del rencor, del resentimiento, del odio, de la falta de perdón. Jesús vino a transformar nuestras vidas. ¿Estamos ahí? La pregunta es: ¿tú quieres colaborar en esta transformación?